conocen, han estado, creo que perdón, sí, la grabación. Ustedes me conocen, hemos estado desde la primera sesión, creo que con todos, espero que estén todos desde la primera sesión, ¿verdad? Igual de paso, a aprovechar si al final no me alcanza tiempo, que a veces suelo ir contra el tiempo, agradecerles por haber estado conectados estas 4 clases, o la gran mayoría, o la gran parte del curso. De repente sí entiendo que no todos se pueden conectar a las sesiones sincrónicas, ¿no? Pero después ven las grabaciones que están en Google Classroom. Por eso también siempre recalcarles esto de los micros, ¿no? Porque después están las grabaciones para aquellos que de repente no pudieron terminar de estar en la sesión en vivo, o no pudieron entrar, no pudieron acceder. Entonces, ¿no? Siempre cuidarlo de los audios para que después en las grabaciones esté todo bien. Bueno, nada, y agradecerles, ha sido un gusto conmigo, es la segunda vez que estoy con Edurred, también agradecer a Edurred por la confianza depositada, así que espero no sea la última vez y nos veamos a futuro con tantos temas, que ya vieron que hay muchos temas que abarca la enseñanza del inglés, pero desde siempre el otro lado que mucho no se toca, ¿no? Que es justamente también la neuroeducación, procesos psicológicos y demás. Así que nada, muchas gracias, bienvenidos igual a los que se han ido conectando durante esos minutos. Y bueno, empezamos con esta última sesión. Bien. Un ratito por acá. Good evening, Miss. Hello, good evening. Okay, hello, how are you? Teaching Writing, esta última sesión, ¿verdad? Hemos visto, como les decía, las 2 primeras que fueron Listening, Speaking, Reading, y ahora hacemos en Writing, que viene a ser la segunda, ¿verdad? El segundo Productive Skills, junto Speaking, ¿verdad? Justamente esta expresión escrita, ¿verdad? Que está relacionada, acuérdense que la idea, o yo planteé justamente este orden for a reason, ¿no? El listening speaking, que siempre va conectado, porque además, si se acuerdan, la primera sesión, que de hecho el sentido o la habilidad que tenemos desarrolladas incluso desde el vientre es la audición, ¿no? Entonces también hablando desde ese aspecto, lo auditivo siempre es primero, y esto lleva a la expresión oral, que es el habla. Entonces, listening speaking, para después, a medida que vamos creciendo, ¿no es cierto? También, ¿se acuerdan cuando comparábamos justamente con el tema del aprendizaje o la adquisición de la lengua materna? Luego de esta capacidad auditiva viene el habla, y después, no pasan los años, y a medida que los niños van creciendo, viene la lectoescritura, ¿verdad? Entonces, lo mismo acá, reading, writing, que hablando de segundas lenguas, se maneja, ¿verdad? De la misma forma, sobre todo si empezamos a enseñarle un segundo idioma, en este caso inglés, a niños pequeños, ¿no? Si por acá están profesores de educación inicial o enseñan a pequeños, incluso hoy ya los chiquitos aprenden desde muy pequeñitos, ¿no? Ya están aprendiendo inglés o les enseña inglés. Y claro, si estamos hablando de preescolares, recién vamos a empezar con listening, speaking, para hacia el final, reading, writing, ya cuando estén hacia la primaria, ¿no? Entonces, esa fue también un poco la razón de ser por la cual planteé yo el orden de esos skills, para un poco ir de la mano de cómo se desarrollan las áreas cerebrales que van encargadas a eso, ¿bien? Entonces hoy que ya nos toca el writing, ¿verdad? Es casi al final, ¿verdad? Hablando de los pequeños, por supuesto, cuando enseñamos a más grandes, por ahí, y enseñamos a toda edad, como en mi caso yo enseño a toda edad, a chiquitos que aún no sabían leer y escribir, enseño, a adultos también. Entonces, ¿no? Por cada grupo etario aprende, ¿verdad? Entonces, esto de la escritura, si bien vimos la semana pasada sobre el reading, y vimos que era bastante challenging, justamente porque es luchar contra la realidad de que muchos o muchas personas no leen ni en su propia lengua, ¿no? Si estamos hablando acá el castellano, muchos ya hoy día, no sé, jóvenes, adultos, no leen, no les gusta leer, ¿no? Oyéndonos más a fondo, tenemos esos temas de bajo nivel de comprensión lectora, ¿no es cierto? En lenguas maternas, o sea, hablando en nivel, perdón, la L1, hablando del castellano en este caso. Entonces, ¿cómo
será enseñarles en inglés o a leer en inglés, ¿no? Entonces, si era todo el challenge, más aún se acuerdan trayendo a colación estas pandemias, ¿no? Esta pandemia que el nivel o el área de la lectoescritura ha sido gravemente impactada, ¿no? Afectada. ¿Hay un retraso en el inicio de la lectoescritura? Lo hay. O sea, eso es, no podemos negarlo, porque sí lo hay. ¿Hay un gran impacto en la comprensión lectora? También lo hay, ¿no? Entonces, ahora tenemos toda esa problemática gracias a la pandemia y el cierre de escuelas o cierre de presencialidad, ¿no? Hablando de la L1 del castellano en este caso. Pero como yo les decía, también lo hemos visto a lo largo de las sesiones, ¿quién hablaba de la enseñanza de idiomas? ¿No? Nos centrábamos mucho en los demás temas, sí, pero ¿qué pasó con la enseñanza del inglés? Que también enseñamos inglés aquí. Entonces, también nosotros cargar con eso, o sea, 2 años después de que los chicos en toda edad han manejado la virtualidad, o de pronto la siguen manejando ahora, ¿tenemos realmente un writing o ahora ya es un typing? ¿No? A mis alumnos les digo, porque como yo todavía soy virtual, entonces cuando los tengo que hablar en writing, hasta me cuesta decirles writing. Yo le digo, bueno, en realidad es un typing, porque lo que van a hacer es eso, van a tipear antes que realmente redactar, ¿no? Entonces eso también entra en tallar cuando hablamos de la escritura, ¿no? La escritura de una segunda lengua, querramos o no. Y sí, por supuesto que exacto lo mismo que Speaking nos pone por ahí, en efecto, ¿no? Es lo mismo, entonces, sí, hoy todo es digital, que la tecnología, que la virtualidad, sí, perfecto, nadie niega las ventajas y demás, pero en la vida real no andamos comunicándonos con los demás, generalmente vía pantallas o etcétera, ¿no? Entonces, eso también, porque justamente cuando hablamos, o vamos a hablar ahora sobre writing, hay ciertos literacies importantes a considerar, ¿no? Antes de, o aspectos cuando se hace una redacción, cuando se escribe, ¿verdad? Entonces, acá primero, miren ese texto de allá del 96, o sea, hace bastantes años, de lo que significa o cómo se referían a justamente al writing, ¿no? To be deprived acá, spelling, deprived of the opportunity to write is to be excluded from a wide range of social roles. Okay? Which the majority of people in industrialized societies associate with power and prestige. Y esa es la parte importante. So basic writing ability is essential for language learner as for everyone else. ¿Verdad? Hablar justamente de lectura y escritura, que es parte de la alfabetización. Una parte de la alfabetización a nivel global, empezando por supuesto, claro, a nivel nacional, desde una, como dice, language learners, por supuesto, desde que aprendemos un idioma, pero en realidad para todos. Entonces, ¿cuáles son estos literacies o qué se necesita, qué son los aspectos importantes para propiamente el writing? Aquí lo que se plantea, handwriting, spelling, layout and punctuation, el text construction, que ustedes me podrán decir es lo que usualmente evaluamos, ¿no? Cuando vamos a corregir un writing, son los criterios o los aspectos que vamos a evaluar en el writing de ese estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya les hablaba esto de la pandemia y lo virtual y las pantallas, etcétera, 2 años sin coger un lapicero o un lápiz para escribir. ¿Cómo evaluamos el handwriting? ¿Cómo se ha evaluado el handwriting a lo largo de estos 2 años? ¿No? De pronto, no sé, ustedes me compartirán sus experiencias, porque sí también sé, cuando yo estaba en contacto con profesores a lo largo de esos años, en algunos casos era, no sé, sí, escribe, redacta el texto y me mandas una foto, ¿no? Entonces, bueno, al menos ahí podía siquiera ver cómo el estudiante estaba escribiendo, porque el handwriting es parte de. Entonces, yo no sé a veces si a ustedes les ha pasado, de pronto antes de pandemia, que, ¿no? Hacíamos los writings en clase, a mí me ha tocado muchas veces, y me toca corregir ese texto y el handwriting de mi estudiante era, pero no había forma de poder entender siquiera una oración de ese texto, ¿no? Entonces, esa es parte importante. Entonces, ¿cómo evaluar, cómo ha sido evaluarlo a lo largo de estos 2 años? O si se sigue en virtualidad, los chicos, a toda edad me refiero, que han dejado de utilizar, ¿no? Pero es parte de estos literacies importantes que se necesitan.
¿no? Y ya yéndonos más allá, o sea, a nivel laboral, si hay personas que ya adultas necesitan dentro del trabajo, si hay personas que van a aplicar a un examen internacional del idioma y necesitan hacer una redacción, igual los examiners necesitan evaluar tu handwriting, entonces es parte de, ¿bien? Por supuesto, el spelling, desde cómo se escriben las palabras, eso también es importante, ¿no? El text construction, definitivamente, cómo van a redactar sus oraciones, ¿no? Entonces, todos estos literacies son necesarios desarrollar en nuestros estudiantes para que puedan redactar. El layout and punctuation, ¿no? Layout es justamente esa organización del texto, ¿no? El layout de un essay va a ser diferente al layout de un email, a de un report, y etcétera, ¿no? Yo no sé, a ver, ustedes me digan, ¿cuáles creen son, o cuáles ustedes han notado que son generalmente las dificultades de nuestros estudiantes a la hora de redactar? Tengan a ver, jóvenes, que ya escriben, por supuesto, ¿no? Niños, grandes, los jóvenes o los adultos mismos. ¿Cuáles son esas dificultades que encuentran redactar? Yo les comentaba en caso de prepandemia, handwriting era una de las cosas, ¿no? Que me tocaba decirles, no, a ver, tienes que escribir como que así, así, que tiene que ser más claro, etcétera. Otra de las situaciones era ese tema del punctuation también, ¿no? Yo por ahí he corregido, ya comencé, eh, no sé, tenían que escribir un párrafo y su párrafo, sus oraciones era puras comas, ¿no? Porque no saben utilizar justamente el punto y coma, etcétera, o no saben usar los linkers, ¿no? O creen que tienen que unir cada frase o idea solamente con comas y a la hora de elaborar 10 comas en 2 oraciones, ¿no? Entonces, eso también es importante, hablar de la puntuación, ¿no? Que sí, suele ser la misma o bien parecida a la que utilizamos en castellano, sí, pero otra vez más, tampoco en castellano la sabemos utilizar, ¿no? Entonces, eso también se refiere, ¿no? Como les decía, bueno, el text construction. Entonces, vean, todo esto es parte importante de la base de el escribir. Ahora, estaba hablando de manera general, pero no podemos olvidar también si abarcamos, bueno, en realidad toda edad, porque uno puede notarlo más pequeño, pero en realidad puede ser toda edad, que justamente es la enseñanza de un segundo idioma, en este caso el inglés, que no es tan abarcado, como siempre les digo, a nivel política pública o a nivel nacional, sino ya de cada uno depende por ahí. Capacitarnos, mejorarnos, estar a la constante actualización. Pero, por ejemplo, ha pasado mucho y lo he notado también, incluso hasta con colegas en un momento, que claro, cuando era la hora de evaluar writings, por ahí, ¿no? Ya venían etiquetas de si tal estudiante escribe pésimo, ese estudiante no sabe escribir, tiene un pésimo spelling, que ya le he dicho que así se escribe y escribe mal, ¿no? Y de pronto a la hora de evaluarlos, claro, no le vamos a dar un puntaje de repente elevado porque consideramos que está mal escrito o siempre tiene estos problemas. Pero, ¿qué pasa si en realidad no ha sido un problema del literacy como tal? O sea, no es un spelling, por ejemplo, ¿no? Un handwriting. ¿Qué pasa si ese alumno esconde o ese estudiante tiene y de repente no lo sabe una dislexia, ¿no? No lo sabe el estudiante, menos nosotros, o si lo sabe el estudiante, no nos lo dice. Entonces, estos los problemas de aprendizaje, que sí, nos daría para hacer un curso solamente de problemas de aprendizaje, no me quiero extender por ahí, pero es importante también tenerlo en cuenta, porque, a ver, en todo ese tiempo que estamos enseñando, ¿cuántos estudiantes disléxicos probablemente hayamos tenido y nunca nos enteramos? ¿No? Porque ni ellos mismos lo saben. Entonces uno puede tener un writing y decir, "Ay, ya no sé qué hacer con ese estudiante y en verdad, o sea, ya, no escribe mal, escribe al revés, me está escribiendo así, vas a, ¿no? Y en verdad no es eso, ¿no? Sobre todo si son más pequeños, que a veces suele pasar, ¿no? Pero si el teacher no sabe de ese tema, no cree en la posibilidad que sea esto, entonces lo vamos a tener como que, ay, este alumno no sabe, escribe pésimo, citamos a la mamá, citamos al papá, no escribe al revés, y probablemente es una dislexia. Entonces, eso también afecta, o va a afectar, por supuesto, en el aprendizaje, ¿no? Bueno, el writing, etcétera, ¿no? Entonces, esos temas también
dificultades del aprendizaje, es importante, no, como les digo, repito, no es que ir a explayarnos sobre eso, pero sí tener cierto conocimiento. Ahora, claro, que un teacher de repente no va a estar no tiene que tener esa, ¿no? ¿Cómo puedo decirlo? No tenemos esa, se me fue la palabra, o sea, de decirle, no, tienes dislexia, porque claro, un teacher no lo va a hacer, de pronto, esos son diferentes intervenciones. Desde la psicopedagogía lo podemos, sí, si me incluyo como psicopedagoga, ¿no? Y hacemos evaluaciones y hay diferentes intervenciones, o ya los chicos vienen con este diagnóstico, que ya se tiene que abordar de otra manera, ¿no? Pero es importante saber por qué, claro, no siempre va a ser que tenga un pésimo spelling, ¿no? Si de repente esconde algo más, y lo puede ser un adulto, ¿no? Un adulto que nunca se enteró, nunca se dio cuenta, recién lo descubre ya más grande, ¿no? Entonces también un disléxico que aprender segundo idioma, etcétera, es, ¿no? También una dificultad. Eso es para siempre tener en cuenta. Bien, entonces vámonos ahora con los writing approaches. Miren este esquema, no sé si lo han visto antes, de Harmer, como todo este proceso del writing. Por ahí dice planning, drafting, editing, después en modo de pregunta final version y después final version, pero si ven las flechitas van, vienen de arriba abajo, ¿no? Entonces es un poco como explicar que todo el proceso para redactar un tipo de texto tiene todas estas partes, o debería, en todo caso, tener todas estas partes, desde, por supuesto, planear qué palabras vamos a utilizar, sobre qué vamos a escribir, qué frases son las que hay que utilizar, cuál es ese layout, o de pronto el word limit, ¿no? Porque nosotros cuando solemos hacer writings, dependiendo del nivel, manejamos un word limit, ¿no? Una cantidad de palabras que se debe utilizar en ese texto, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Después viene un drafting, el hacer este borrador, ¿no? Desplayo mis ideas, corrijo, esto sí, esto no. Puede haber un primer y un segundo draft. También depende, ¿no? Cuántos borradores, ¿no? Probablemente nosotros también, ¿no? Si nosotros teachers tenemos que redactar algún documento formal, etcétera, no tomamos un tiempo de escribir. Yo al menos siempre considero escribir los textos, los formal texts, ¿no? Te demanda un poquito más de tiempo porque tienes que saber qué frases usar, etcétera, etcétera, ¿no? La parte de editing, donde justamente hay que corregir la puntuación, a ver qué mejor, qué linker va mejor, no lo sé, ¿no? Y de pronto viene tu primera versión final, ¿no? Puede que sí, puede que no, hasta que ya, ¿no? Entonces, la idea es que nuestros estudiantes y nosotros los guiemos y los acompañemos en este proceso. Ahora, ¿cuánto realmente hacen todos? Yo lo vivo con mis estudiantes. Entonces, por de pronto empiezan en el planning y del planning de frente al final version, ¿no? O sea, no hubo drafts, no hubo edition, no hubo nada de eso. De frente al final version. Y claro, cuando uno después va a corregir, ¿no? Ya le pone de repente poca puntuación porque encuentra diferentes errores, ¿no? Entonces, ya cuando yo doy el feedback o corrijo con ellos, es como, a ver, partan por ustedes mismos leyendo lo que han escrito y mismos se dan cuenta, ¿no? Ay, sí, no sé qué puse acá, que acá me olvidé, que acá lo otro, que... Porque claro, no hubo ese drafting, nunca hicieron algún borrador, eh, menos el editing, o sea, de repente no les alcanzó el tiempo, terminan, punto, listo, nombre y lo entregan. Entonces tampoco la parte de la edición. Y después cuando lo leen se da cuenta que sí, pues hay un montón de errores o no se entiende, ¿no? Entonces, por eso es importante cada una de las fases, nosotros como teachers guiarlos, ¿no? Monitorearlos, etcétera, para que después ellos lo puedan hacer, ¿no? De manera autónoma. O sea, cada parte, por supuesto, siempre va a ser importante. Algo que a mí me funciona con mis estudiantes es decir, a ver, cuando ustedes escriban, recuerden que están escribiendo para que otra persona lo lea. O sea, este otro lo tienen que entender. Yo, porque yo lo estoy redactando, yo entiendo, o sea, de repente yo estoy tratando de proyectar algo que yo misma me entiendo, pero no está claro mi texto, entonces viene otro reader y no se entiende nada. ¿No? Le falta coherencia, ¿no? Accuracy, no sé. Entonces siempre decirles, a ver, están escribiendo para otros. Los otros deben entender aquellos que tú estás escribiendo.
¿no? Y no para sí mismo. Bien, porque después, no, de repente esa persona en feedback, una pregunta así, teacher, lo que pasa es que quise poner esto y lo otro. Okay, sí, eso está en tu idea, pero ¿cómo lo logras explicar con coherencia, ¿no? Y que se entienda, que aquellos que lean lo entiendan. Bien, entonces, vamos ya específicamente a esos dos approaches, ¿no? Que cómo lo suelen dividir. No sé si ustedes han escuchado estos approaches. Uno es el process and product y el otro el genre. ¿De qué tratará? ¿Qué será hacer un writing como process and product y qué será hacer un writing como genre? ¿Alguna vez han escuchado? Ustedes lo hacen en clase, de repente sí lo hacemos, pero empíricamente, ¿no? También suele pasar que sí lo hacemos, pero no tenemos ni idea del nombre o de qué trataba, pero ¿alguna idea? Pueden ir ustedes también compartiendo en el chat que será como process and product y que será como como genre. Déjenme ir pasando por acá. Process is the way that the students build to rise the knowledge. Ok, raise the knowledge, thank you. Ah, perdón, Karina, sí, ¿qué es el writing? Estamos viendo dos approaches. ¿Qué se referirá a ese approach de process and product? ¿Y qué se refiere a ese de genre? Si alguna vez lo han oído o lo hacen en clase o qué creen que puede significar estos approaches. Esa es la pregunta en realidad. Igual, déjenme a ver que lo muestro por acá. Bien, vamos a desglosar cada una, por supuesto. A ver. Process and product, y acá tienen algunas ideas. Teachers can either focus on the product of that writing or on the process itself. Va a depender mucho de qué vamos a evaluar nosotros como teachers, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Como todo, en nuestras sesiones de clase o la actividad que vayamos a hacer tiene un aim, ¿no? Objetivo. Entonces, a ver, vamos a hacer el proceso de este writing o lo que yo quiero que me entregue como producto final. Teachers should discuss the concept of first and final drafts with our students. Lo que les decía, ¿no? Realmente hacemos con ellos o les explicamos sobre esos temas de los borradores, de los drafts. Les damos el tiempo que lo hagan, lo hacen, lo ponen en práctica, ¿no? Entonces, pues también es importante esto. Please, no se olviden de apagar sus micros por para favor, que no... please, los audífonos. Sí, que no se olviden de apagar sus micros, por favor. Yo no tengo acá. No puedo, yo no los puedo apagar desde acá. Sí, no se olviden de apagar, por favor, porque después en las grabaciones no haya interrupciones. Bien, entonces les decía, esto de los drafts, ¿no? Nosotros lo trabajamos realmente en clase, les decimos la importancia de, tienen el tiempo, ¿no? Es, claro, explicarles por qué es importante. Acá se habla de, claro, de repente uno, dos, o uno antes de la versión final, ¿no? Que ellos sepan de que debiesen, en teoría, realizar un draft, ¿no? Pero es importante que nosotros, por supuesto, lo toquemos con ellos en la clase. Editing and redrafting are even more important when we are writing in a foreign language than when we are writing in our L1. En efecto, cuando nosotros vamos a escribir cualquier texto en nuestro idioma, en castellano, nos vamos a redactar un mail, ya, alguien me manda un mail, entonces yo agarro y respondo, y no suelo hacer un borrador, ¿no? De frente agarro y respondo el mail y lo mando, ¿no? Entonces, pero yo ya sé, ya que cómo empiezo el saludo, que escribo cómo termino y lo mando, ¿no? No solemos hacer dos drafts cuando vamos a redactar algo en español, ya salvo sea, por supuesto, un documento más importante. Si tengo que entregar un ensayo en la universidad, evidentemente sí, haré borradores, ¿no es cierto? Corregiré y demás, ¿sí? O sea, por supuesto, dependiendo de... Pero en una segunda lengua, o en este caso una lengua extranjera, ¿no? En este caso al enseñar inglés, sí, es importante que exista esta fase, ¿no? El editing, el redrafting, porque ahí viene justamente el ver, ok, a ver, tiene coherencia, se entiende, está cómo va o no va, mejor le pongo este linker, ok. Entonces,
¿no? Entender que sí se entendió mi idea, que no se entendió, que estoy repitiendo palabras, o que puse ¿no? comas de más, etc. Entonces es mucho más importante en una segunda lengua. ¿Bien? Entonces se parte de que, claro, como no estamos acostumbrados a nuestra primera lengua, entonces en inglés igual. Es otro procedimiento. Por ahí nos ponen brainstorm depending on the type of document. Exacto. Ajá, exacto. We can give our students a model. Sí, claro. Es importante el brindarles un modelo, ¿no? Repito, si utilizamos en nuestra práctica docente un texto, un libro, los libros suelen venir con algún modelo, ¿no? Una referencia. Si no tenemos dentro de nuestros trabajos, o no usamos un libro, es importante nosotros proveerles, ¿no? Y ahora, ustedes como saben, en Internet ellos tienen que redactar, no sé, un artículo, entonces le mostramos el artículo, desde las partes, ¿no? del artículo, no se vean sus micros, gracias, qué partes llevan, cuál es ese layout, ¿verdad? Y un ejemplo para que ellos se guíen, ¿no? Porque a mí también pasa, hoy día vamos a hacer un report, y de repente en español o en castellano jamás han hecho un report. Eso me pasa cuando a mí me toca enseñar, por ejemplo, writing an essay, un ensayo, que usualmente un ensayo, ¿cuánto hacemos ensayos acá en nuestra lengua materna? En el colegio los ensayos se hacen que de repente en cuarto, quinto secundaria, o en la universidad, ¿no? Entonces si de pronto tenemos más jovencitos, un ensayo, ¿qué es un ensayo? Ni siquiera de repente lo han escrito en su propio idioma. Entonces, y lo tienen que hacer en una segunda lengua. Entonces, sí, es importante explicar siguiente secundaria. No solamente suele ser los últimos grados de secundaria, pero pueden no saberlo, ¿no? O hacer en reporting. También me ha tocado hacer un writing tipo describing data analysis o describing data. Entonces, ¿no? Y que tienen ahí un chart con algunas estadísticas y ellos tienen que describir esa información. ¿Cuántas veces habremos hecho ese tipo de texto, ¿no? Y cuesta, ¿no? Entonces siempre de repente podemos notar que hay tipos de texto que les resultan mucho más difíciles a nuestros estudiantes porque generalmente no lo han hecho ni siquiera en su lengua materna. Entonces eso del modeling es importante, darles una referencia, explicarles el layout, qué partes, ¿no? Cuántas partes tiene o cuántos párrafos y por supuesto el useful language, ¿no? Getting students to focus on the process usually takes a lot of time. Por supuesto, por eso realmente a veces no nos alcanza ese tiempo de prestar la atención a esto, ¿no? Hacemos el task, todo, ya, okay, now 20 minutes to do your writing, no sé, supongamos, ¿no? But, como dice acá, however, we should always explain it. Exacto. Sí, sí, es una lucha contra el tiempo siempre, perdón, contra el tiempo, el tema de explicar, pero basándonos, como les decía yo, en modelos. Si hay un libro donde está todo perfecto, nos basamos ahí, generalmente ya tiene su parte. Si no, toca mostrarles, darnos una referencia, proveerles el useful language, useful expressions, un reference, un model, el word limit, etc. Bien, a eso se refiere con process and product. Y luego vemos este segundo writing approach, genre, que dice, teachers can, ay no, acá lo puse, ay no, les puse lo mismo, mira. Eso lo voy a corregir, sí, he copiado el mismo. Ok, miren, le puse la misma imagen en vez de cambiarlo. Ahí se lo corrijo a la hora que lo suba en el Classroom. Pero un poco para explicar, en el genre nos vamos a basar en cada tipo de texto y qué tipo de language, ¿okay? O vocabulary vamos a utilizar en ese tipo de texto, ¿ok? En el genre, como les decía. Entonces, el mismo, cuando se trata del register, además el register o el style será diferente, ¿no? Porque una cosa es escribir informal text, y la otra será formal text, ¿no? Entonces, y no va a ser la misma forma en que vamos a abarcar en un tipo de texto, o si es un narrative text, ¿no? Un story, write a story, va a implicar otros tipos de vocabulary, de useful language, probably de grammar, etc., ¿no? Entonces, eso sí es lo que nosotros vamos a buscar en el hello, good evening, por ahí le vamos a saludos en el chat, hello, y nos están conectando recién, bienvenidos.
Ya eso nos vamos a marcar con el genre, ¿ok? Entonces, ¿a qué vamos? ¿Cuál es el aim? Me parece que igual lo tengo. Sí, bueno, ahora va a pasar acá. ¿A qué vamos? Tipo de texto de evaluar. Por supuesto, esto va a depender del nivel de nuestros estudiantes. Es más, cuando van variando el nivel o es diferentes edades también, podemos trabajar este mismo texto, pero lo que va a variar es el word limit, ¿no? Ahora, no sé si ustedes siempre trabajan con word limit, coméntenme en el chat. Les dan una cantidad de palabras a sus estudiantes cuando tienen que redactar o le dejan una redacción libre. Claro, register es esto de, register formal, informal, que ponen en el chat, ¿no? Les dan siempre en estos de word limit, suelen trabajar con los límites de las palabras, o sea, les ponen un mínimo y un máximo o no. Coméntenme en el chat si ustedes trabajan o cuando les enseña, cuando les toca hacer writing, evaluar writings a sus estudiantes. Les ponen ¿cómo se dice? Un rango, un mínimo máximo de cantidad de palabras a utilizar o no. Los leo, yes, yes, yes. Les decía, si estoy bien en un texto, si utilizamos libros, generalmente los libros ya te dicen ahí qué palabras utilizar, ¿no? Si no, es importante saberlos. Ahora, ¿cómo manejarlos? De repente, a ver, yo trabajo sin libros, no utilizo cuántas X palabras, ¿eh? Entonces, eso también nos podemos basar de acuerdo al nivel del marco común europeo para la referencia, el framework, ¿no? Que siempre está ahí también basado por palabras, ¿no? Entonces, sí es importante, por ahí me ponen yes, exacto. Por ejemplo, el tiempo también, ¿no? Va a depender del tiempo, 15, 20 minutos, 30 minutos, sí. Pero de palabras, ¿no? De palabras también eso es importante. Y ustedes no se me dirán si esto suele ser una dificultad en sus estudiantes. Yo mucho, como les acuerdan que les preguntaba casi al inicio, cuáles son las dificultades que presentan cuando la tienen que escribir, a veces pasa esto de las palabras. O se van al extremo de escribirte muchas más palabras y creen que así van a tener más puntos, o no saben qué más poner y escriben muy poquito, ¿no? Entonces, ese es el challenge para ellos. A ver, ¿no? Y a medida que van ellos avanzando de nivel, o ya están en un nivel más avanzado, están en secundaria, no lo sé, y dependiendo del texto, a veces se van a más, ¿no? Porque quieren escribir mucho y después cuando se dan cuenta que se excedieron, ahora cómo reduzco, ¿no? Recuérdense que o sea, nosotros poder decir que hemos aprendido, estamos dominando una segunda lengua, es cuando tenemos la habilidad de poder expresar más en menos. O sea, podemos expresar mucho más información en menos cantidad de palabras. Esa es una forma de demostrar que estamos manejando la habilidad de comunicarnos en un segundo idioma. Ese es el challenge, y yo se lo digo, por eso es importante también decirles a ellos que sepa, ¿no? Porque a veces hay esta false belief, que ok, ya, yo quiero más puntos, entonces voy a escribir 200 palabras. No, y ahí yo agarro y les digo, a ver, no. Pero que ustedes digan que sí, que aprendieron, que pueden comunicarse en otro idioma, es porque pueden expresar mucha información, pero en menos cantidad de palabras. Ese es el verdadero challenge que uno va teniendo a medida que va aprendiendo el idioma. ¿Por qué? Porque eso implica utilizar los conectores de manera correcta, eso implica tener mayor vocabulario, eso implica saber la puntuación, ¿no? Entonces, a eso debemos llevar, ¿no? A ello. Y claro, si un alumno te escribe más que una oración o le tocaba hacer un párrafo y hace más que una lista de oraciones, ahí también hay un problema, porque justamente es ese text construction, como lo vimos al inicio, ¿se acuerdan? De los literacy. Claro, entonces no saben cómo armar un texto, no saben cómo escribir un párrafo más de oraciones, y eso falta que puntuación, comas, linkers, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante y suelen ser estas dificultades que ellos manejan, ¿no? O que tienen a la hora de redactar. Entonces siempre sí es importante esto lo de los word limits de las palabras, a menos que sea algo libre, dependiendo del texto y demás, ¿no? Y dependiendo del tipo de writing que vayamos a hacer, como vamos a ver ahorita. Pero esto de los límites es para que los ayude a que desarrollen esta habilidad como debe ser, expresar más en menos, ¿no? Y porque, repito, siempre si ellos apuntan a futuro a
rendir exámenes internacionales del inglés, o si se están preparando para estudiar en una universidad fuera, es importante el manejo de las palabras. Entonces, sí, tratemos de manejar siempre este manejo, este mínimo máximo, que no tiene que ser exacto, o sea, si el máximo era 100 y el alumno hizo 101, terrible, no, ¿no? Igual que el mínimo era, no sé, 50 y hizo 47, terrible, no, no es así, ¿no? Pero eso lo ayuda a que centre esa información, que no ponga irrelevant information, ¿no? Que following the task, o sea, que haga lo que realmente les piden. A veces también no se les ha pasado, ustedes le dan un task, pues el libro tiene un task, y cuando ustedes van a leer, te escriben cosas que nada que ver, o sea, te llenaron un párrafo entero de información que nada que ver, y recién por ahí te mencionan lo que se les pidió. Y eso justamente habla del word limit. Entonces, si tú evalúas, y la cosa es eso después decírselos en un feedback, ¿no? Es decir, a ver, si yo te evalúo lo que te estoy pidiendo en el task, me corresponde solamente corregirte este párrafo, porque primero es todo too much irrelevant information, ¿no? Pero ellos creen, si nada más no los acompañamos en la corrección, en el feedback, van a creer de que sí, pero yo hice todas mis palabras, todo bien, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de tener un word limit, ¿bien? Types of writing. ¿Cómo se divide usualmente los tipos? Hay una clasificación depending on the aim of that writing and then depending on the writer. Vamos a ver 4. ¿Okay? Se clasifican 2 según el objetivo de ese texto y 2 según quién o quiénes lo escriben. ¿Okay? Vamos a ver. Si conocen alguno, si no han escuchado, o si conocen la clasificación, repito, porque sí, de hecho lo hacemos en las clases, ¿no? Para ver como que no sabemos bien cuáles son. Depending on the aim, tenemos el writing for learning, writing for writing. ¿Qué será? Vamos a después desglosarlo cada uno. Depending on the writer, tenemos otros dos, creative writing and collaborative writing. ¿Ok? Como se suele manejar dentro de la enseñanza del writing en un segundo idioma. ¿Ok? Entonces, dos diferencias. Depending on the aim, depending on the writing. ¿Ok? Vamos a ver cada uno. Tenemos depending on the aim. Por allá su nombre nos da alguna idea. Writing for learning and writing for writing. Y tienen ahí en esos esquemas, the kind of writing we do to help our students learn language or to test them on the language. Por ejemplo, no sé, algo de gramática, de repente algo de vocabulario, yo creo que utilicen eso que estamos aprendiendo. Example, write 2 sentences using present perfect. ¿No? Parte de los ejercicios. Es writing, por supuesto, porque van a tener que escribir unas oraciones. Parte de writing. ¿No? No es propiamente un texto de repente, pero sí lo evaluamos porque están redactando. Entonces, hablar de writing, sí, estamos hablando de texto, diferentes tipos de texto, pero también como este. Y eso es lo que se le denomina el writing for learning. Yo quiero o voy a evaluar, porque mi objetivo es evaluar cómo mis estudiantes están utilizando el present perfect. ¿No? Se evalúa el word order, subject, verb, object, the correct auxiliary, I don't know, ¿ok? Entonces, a eso le llamamos el writing for learning. ¿No? De repente como tarea también, ¿ok? Writing sentences using prepositions. Ya, entonces también, writing for learning, y ahí es para evaluar el uso de los prepositions, ¿no? Como vocabulary. Entonces, a eso se le llama el writing for learning. ¿Que lo hacemos? Sí. ¿No? Todos los hacemos en clase en algún momento, que escriban sus oraciones para practicar y demás. The writing for writing, we do it to build the students' writing skills, because it's their ability what counts, not just their use of grammar structures. How? Writing a story, creating an advertisement, aquí es an, esa letra de no va, es el autocorrector, okay, create an advertisement. Entonces, ese caso del texto, ok, perdón, ese caso de este tipo de writing, a diferencia de ser solo, de repente, oraciones o frases para evaluar su gramática, vocabulario, entonces sí será diferente, ¿no? A ver, ¿cómo pueden redactar? Porque mi estudiante, mis alumnos pueden ser muy buenos o sea, sí saben utilizar el present perfect, genial.
¿no? Saben escribir las oraciones en present perfect, saben que el has va con he, she, it, saben que el have, ok, ya, me hicieron sus oraciones, pero a ver, ¿qué tal será que redacten un pequeño texto? Entonces, eso como dice acá, okay, we do it to build the students' writing skills. ¿No? Entonces acá ya es justamente ayudarlos a que tengan o vayan desarrollando esto de redactar y ahí entran a ya punctuation, ¿no? Linkers, etcétera, ¿no? Que sí, puedo hacerlo, incluso me puedo dar cuenta con ese mismo estudiante, ¿no? Bien me hizo sus 5 oraciones en present perfect, pero a la hora de hacer texto no sabe cómo hacer un párrafo, ¿no? A eso nos referimos con writing for writing, ¿bien? Acá son algunos ejemplos, por supuesto, que tenemos más, ¿no? ¿Qué más? Entonces este era este de acá, depending on the aim. Hemos visto estos dos types of writing, depending on the aim. Entonces nos queda depending on the writer, creative and collaborative. ¿Ok? Nos vamos por acá. Creative, ahí tienen algunas ideas para que también nos vayan revisando. Bueno, su nombre lo dice todo, ¿no? Creative writing. Imaginative tasks like poetry, stories, plays, dialogues, I know, conversation probably. Students frequently take great pride in what they have done. It says, it's a journey of self-discovery, and self-discovery promotes effective learning. Having nothing to say, sense of frustration and failure. Teacher's role is important here. Creative, ya como decía su palabra lo dice todo, entonces hacer creación de ellos, imaginar, ¿no? A ver, otro plano, sí, sabemos utilizar bien la gramática, el manejo de la puntuación, el layout, pero no se me ocurre nada. Tengo que escribir una historia. Este es mi writing, mi teacher me mandó a hacer eso. Dios, no sé. No sé qué escribir, se me fueron las ideas, cómo redacto, cómo invento, que también, ¿no es cierto? Es otra de las dificultades, y no propiamente de esa gramática, esa puntuación. Y también suele ser un challenge para los alumnos, ¿no? Para los estudiantes. Entonces, eso ya abarca también otros procesos dentro de ellos mismos, ¿no? Por eso es el segundo punto. Cuando logran hacerlo, sí, es parte de orgullo de ellos, y sentirse que sí, redactor, me quedó bonita la historia. Es más, si me saqué buena nota, mejor aún, ¿no? Entonces, esto va a implicar más incluso el aspecto de que ellos mismos, esa motivación intrínseca que tengan, esa imaginación, esa creatividad, que, como dice el punto 3, estos tipos de writings, ¿no? Nos llevan a promotes effective learning, claro, porque acuérdense, como lo hemos visto creo al inicio del curso, un cerebro sin emoción no aprende, ¿no? O sea, un cerebro que está motivado, más relajado, calmado, más imaginación, le gusta crear historias, en este caso de texto, ¿no? Hablando de writing, y redacta, o de pronto, no sé, el writing era sobre write about your last birthday, no sé, algo así, algo que tenga que ver con sus propias experiencias de vida, ¿ok? Eso va conectado mucho más al nivel emocional, y eso, como dice el tercer punto, ¿no? Promotes effective learning, será more memorable for them, ¿no? Que aparte de escribir, ok, ese es el task, tienes que escribir esto, y te dan todos los steps, todos los guidelines, y tú solamente redactas, es muy diferente a que si los hacemos que redacten algo creative. Entonces, también es importante esto, si de repente no está, repito, en nuestro libro, no lo utilizamos, incluyámoslo, ¿no? Incluyamos por ahí alguno en el mes, en la semana, en el bimestre, en el ciclo, no lo sé, ¿no? Porque ese aspecto emocional también va ligado a ellos, ¿no? Que les toca escribir sobre ellos mismos. Bien, entonces también, y además los estamos haciendo con effective learning. Y ese último punto, claro, también está ese lado de que, ok, more memorable, el parte emocional, and so on, pero ¿qué pasa como les decía al inicio? ¿No? Si no sé qué poner, no sé qué hacer, no sé qué escribir, no sé qué redactar, o incluso el task, lo que tienen que hacer es algo
que ellos jamás han hecho, que en esas no han experimentado en su vida de repente todavía. No sé, por ejemplo, si a los chicos, los más jóvenes, tienen que redactar, no sé, a ver, un tipo, un covering letter, o un CV, un currículum, o no sé, applying for a job, una cosa de estas, ¿no? Y claro, y eso, a ver, yo hay que comentar también experiencia personal. Cuando yo estudiaba inglés, encima era súper joven y me acuerdo de mis compañeros eran también más adultos, mucho me pasaba que eran estos temas y decía, pero ¿qué voy a escribir sobre un trabajo si yo tengo, no sé, pongamos? ¿No? Entonces, como que este frustration es parte de, porque eso, justamente, having nothing to say, pero no sé qué decir, ¿no? Y toca ponerte en esto, ok, ya, sí, es imaginario que inventarse toca decir esto. Entonces, ese sense of frustration se vive, ¿no? En mi caso, a algunos también de repente les ha pasado lo mismo cuando estudiaban, ¿no? Entonces nos pasa, y les puede pasar a nuestros estudiantes, o sea, algo que, ya ahora que pongo, en verdad, no sé. Y eso, como dice, teacher's role is important here, ¿no? Nosotros cómo lo manejemos, cómo acompañemos, cómo guiemos, es importante, ¿no? Es importante, porque si no viene está el frustration failure y ahí nos vamos al opuesto. Ese cerebro estresado, ¿no? No va a aprender, peor va a ser y va a terminar odiando el redactar, escribir y por ende no aprendiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues es importante eso del creative. Bien, ¿qué más? A ver, vámonos al collaborative, que es el segundo, ¿no? Type of writing, depending on the writer. Collaborative también su nombre lo dice, cooperative activity, interactions with others is beneficial, okay? Then generation of ideas is more frequently a livelier process, not only writing, but also research, discussion, peer evaluation, and group pride. Parecido a los que leíamos en la diapositiva anterior, socio-emotional effects también. Entonces, students don't need to be physically present for collaboration to take place. Eso también es importante y ha pasado, ¿no? Y probablemente siga pasando justamente en ese tema de la virtualidad o cualquier tipo de texto que no necesariamente lo van a hacer en el aula, lo pueden trabajar desde fuera y ahora con la virtualidad, o sea, no tienen que estar todos juntos para hacer un collaborative writing, ¿no? Ok, sí, pero ahí mencionaron también en el test, el brainstorming, ya cuando se trabaja de más de dos, ¿no? Generalmente eso también, ese proceso del brainstorming, generating ideas, etcétera, es importante para ellos. Research, ¿no? Puede ser, no sé, a ver, qué tipo de collaborative, de repente en algún tipo de proyecto, tienen que presentar sobre algún tema, entonces ya este grupo de 4 va a hablar sobre, ¿no? Entonces hablan sobre ese punto y tienen además esta investigación, ¿no es cierto? Entonces, esta partecita que está en morado, research, discussion, peer evaluation, etcétera, es muy importante, más aún dependiendo de la edad. De repente, claro, si son adultos, puede ser como que más difícil, ¿no? Si lo manejarían en el aula o a menos que sea un proyecto y lo presenten, ¿no? Bueno, esto totalmente adaptable a nuestra situación o nuestro contexto educativo, igual de manera general, ¿no? Entonces, pero esa parte de research, discussion, etcétera, es importante, ¿ok? ¿Ok? Entonces, es parte importante, ¿no? Y suele manejarse en los proyectos de, no sé, instituciones educativas, colegios, institutos, etcétera, ¿no? Entonces, también, y esa parte se hace, se trabaja y ellos mismos, y ese peer evaluation es importante también, ellos mismos ayudan, se corrigen, etcétera, ¿no? Y por supuesto el lado socioemocional, no dejándolo atrás, porque es parte de, repito nuevamente, ¿bien? Entonces, esos fueron los types of writing. Hemos visto ya approaches, types, ahora nos vamos a los stages. Yo creo que esto lo hemos visto en todas las sesiones, ¿no? Como que es el proceso o los momentos de esa clase, la clase en la que estamos, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos por acá. Como siempre, un pre,
pre-writing, por acá le denominamos focusing ideas, y el último, que es más o menos como lo vimos en el diagrama que les mostré casi al inicio, ¿no? De este, múltiples fechas, idas y venidas. Entonces el último será el evaluating, structuring, editing. Y por supuesto vamos a desarrollar cada una de ellas. Por favor, no se olviden sus micros. Bien. Pre-writing. Acá hay diferentes ideas. Ustedes también lo han estado mencionando en el chat. Pueden ir leyendo y vamos viendo uno a uno. También ustedes pueden ir compartiendo, ¿no? Creo que la idea es compartir entre todos, leer sus experiencias y cada uno irse aprendiendo de otros. ¿Qué suelen hacer en el pre-writing? ¿Qué edades enseñan? ¿Qué suelen trabajar en con cada uno de ellos? ¿No? Entonces tenemos el brainstorming, planning, generating ideas, questioning, discussion and debate. Por favor, sus micros, no se olviden, gracias. Brainstorming, quickly produce words, ideas about the writing. Students make a plan of the writing before they start. These plans can be compared and discussed. Por ejemplo, ¿cuántas veces habremos hecho esa parte? ¿No? O no siempre, repito, como todo lo he dicho a lo largo de las sesiones, no es que hacer todititas en la misma vez, sino dosificar, ¿no? El planning previamente lo hacemos con ellos, dejamos que ellos mismos lo hagan, realmente lo hacen, ¿no? Este making a plan. Mira, acá sugieren, por ejemplo, esto de being compared and discussed, ¿no? Entonces, se hace, no se hace, ¿no? Podemos probar, si nunca lo hemos hecho, probar repente alguna vez en una clase, a ver qué tal funciona, ¿no? La parte del planning. Generating ideas, students describe, compare, associate, analyze, apply, argue for or against it, ¿no? Entonces también dar sus puntos de vista. Repito, igual suele ser que en alguno de los ejercicios previos a ir ya de frente a la redacción, a esa parte de speaking, porque a veces no es necesario, o sea, esta parte no es que vamos a escribirlas como tal, sino just discussion, ¿no? Entonces, de repente ponerlos de a dos, en grupitos, ¿no? Y que, ok, discutan, no sé, conversen en algunos minutos y comparen, analicen, ok, den sus ideas a favor, en contra, no sé, dependiendo del tipo de texto que vayan a escribir, ¿no? Questioning, this helps students focus upon audience as they consider what the reader needs to know. The answers to these questions will form the basis to the composition. ¿A quién está dirigido mi texto? ¿No? ¿Qué tipo de información tiene que ir? ¿No? Dependiendo igual, repito, el tipo de texto, si son 3 párrafos y en este párrafo va esto, en este otro párrafo va el otro, en esto, ya, dirigirnos hacia eso. Si es un creative writing, ya que no hay tanto como, ok, en primer párrafo esto, en el segundo esto, ¿no? Pero sí saber, ok, de qué va a hablar, más o menos, qué información va a mencionar, a quién va a ir dirigido mi writing, de repente, no sé, voy a escribir un cuento para los niños, entonces, ¿no? Todo eso es importante. Discussion and debate, the teacher helps students with topics, helping them develop ideas in a positive and encouraging way. Estamos en clase abierta, bien, etcétera. Todo esto antes de, y que se puede trabajar todo de manera speaking, ¿no? En conjunto en toda la clase abierta, de a dos, en grupos, etcétera, ¿no? El pre, que es justamente parte del planning, ¿no? Nos ayuda a ir recabando ideas. Bien. Mind maps. ¿Alguna vez han utilizado mind maps para el writing? Con sus estudiantes. Ellos les han enseñado a utilizar. Es otra forma de, ¿no? Using mind maps to develop writing. Miren este mind map. Tipo que tenían que ser, de repente, no sé, un artículo, un texto sobre why do people smoke, ¿no? Yes, por ahí, sí. Sí, puede funcionar súper bien, si nunca lo hemos usado. ¿No? Y repito, no es que todos los writings que nos vamos a hacer, siempre vamos a hacer mind maps, no, pero la idea es que siempre es entregarles a nosotros, a los chicos, herramientas, estrategias, y ya ellos, a medida que, ¿no? Van redactando, saben qué les funciona mejor, o qué tipo de texto les va a funcionar esto, ¿no? Y es algo realmente igual, viendo de la edad que se utiliza mucho,
¿no? Los mind maps es parte de. Entonces, mira ese mind map, esa es una idea sobre este Why Do People Smoke, miren todas las ideas que salen, ¿no? Entonces, mucho, eso por supuesto en la parte del planning, ¿no? ¿Qué voy a poner que no? Entonces, a ver, y acá algunas ideas, ¿no? Family background, peer pressure, social nervous, estamos hablando de why, ¿no? Entonces, como que los reasons, ¿no? Addiction, advertising, y cada uno con ciertas ideas. Ok, peer pressure, looking cool, ¿no? ¿Por qué será la presión social? Porque looking cool or trying to impress, ya. Family background, peer, ¿cuál es su relación? Social environments, ¿no? Environment. A ver, hablamos de advertising. Ok, ya, pero ¿qué tiene que ver lo publicitario? Because you can look sophisticated, sexist, I don't know. Ok, entonces son como que, ¿no? De una idea sale otra, pero vean que son, o sea, un mind map, y eso también, trabajar, tema aparte de cómo trabajar los mapas mentales, conceptuales y demás, ¿no? Es saber qué son, o sea, palabras o frases cortas, no es que voy a hacer mi texto ahí, voy a escribir toda una oración acá, toda una otra oración allá, ¿no? También guiarlos y enseñarles. Le ponemos también como un ejemplo para que ellos redacten. Entonces, de repente, en este pre-writing puede ser trabajar mind maps, ¿no? Antes del texto que vayan a realizar, ¿no? Y ellos también practican su capacidad de síntesis, ¿no? Y de ir eliminating irrelevant information. Porque lo que queremos es que ponga un texto de información relevante y acorde a lo que el task nos está pidiendo, ¿no? Entonces es una idea de using mind maps. Bien, entonces vimos ya pre-writing, el segundo era focusing ideas, ¿no? Y acá algunas otras ideas para que también las vayan chequeando. Tenemos el fast writing, group compositions, changing viewpoints, varying forms. ¿A qué nos referimos? No bien sus microphones. Thank you very much. Fast writing, su nombre lo dice, students write quickly on a topic for 5 or 10 minutes without worrying about correct language or punctuation. Miren eso, ¿no? Me deja estar escribiendo acá, no prestar atención de si está bien o está mal la puntuación. Algunas ideas. Group composition, working together in groups, sharing ideas. Different students choose different points of view and think about or discuss what this character would write in a diary with a statement, etc. ¿No? Entonces eso también, ¿no? Y es así un poco cambiarles a lo rutinario, ¿no? Pronto, no sé, hacer tipo los textos que dicen por ahí, ¿no? Pero ok, tú escribes desde, no, imagínate que eres tal personaje, vas a escribir así. Tú estás en ese otro lado, vas a escribir así, ¿no? O ese es el tema, pero tú vas a escribir los puntos a favor y tú vas a escribir los puntos en contra, ¿no? Eso también es algo challenging, los ayuda mucho. Puede ser, ¿no? Varying form, different text types are selected. How would the text be different if it were written as a letter or a newspaper article, etc. Esto también, como veíamos anteriormente, como por supuesto va a variar el tipo de texto, el contenido, the audience, ¿no? La información no va a ser la misma, de pronto el useful language or expressions no va a ser los mismos, and so on. ¿Ok? Y el último era el post-writing, en la parte de editing, etc. ¿No? Ordering, self-editing, and peer editing, proofreading. Tienen también estos tres momentos o tres ideas ya de post-writing. Students take the notes written in one of the pre-writing activities above and organize them, ¿no? Entonces, aquello que hayan hecho en el pre-writing, a modo de tomar las notas, ordenar, ok, ya vamos a utilizar esto, o si utilizaron el mind map, ¿no? Ok, ya, esto del mind map voy a escribirlo, lo voy a utilizar, lo voy a redactar, ok. Y lo van ordenando, ¿no? Esa parte también de que sea ordenado y coherente el texto,
Nos ha pasado, a mí me dirán, bueno, a mí cuando llevo el lado es como que ok, primero me hizo una cosa y ya más abajo se va otra. De repente al principio me escribió cosas negativas, pero después terminó diciendo que era algo positivo, entonces como que no queda muy claro, ¿no? Y uno termina de leer el texto que escribieron, es como que, no sé, no entendí, no sé si estaba a favor, estaba en contra, o si me escribió algo positivo o algo negativo, ¿no? Entonces, orden ideas, it's important, ¿no? Y mucho suele pasar que ese es el problema, ¿no? Que no organizan, no ponen en orden sus ideas. Self-editing, good writer must learn how to evaluate their own language to improve through checking their own context, looking for errors, structure. Pregúntale a sus estudiantes, ¿cuántos realmente hacen esto? ¿Cuántos realmente se dan el tiempo de corregirse a sí mismos? Eso va de la mano de hacer los drafts, ¿no? O sea, si hicieron algún borrador, es para esto. ¿Cuántos realmente lo hicieron? ¿Cuántos se corrigieron? Dijeron, no, este va así, este pasa. ¿No? Es algo que mucho, de repente no se hace, o casi no se hace, ¿no? Entonces, es importante. Otras cosas que las que batallamos de repente es que, ok, está bien, no vamos nunca a saber todo, no vamos a hacer walking dictionaries, ¿no? Los chicos están aprendiendo también, entonces siempre, bueno, consultar o redactar con un diccionario al costado, hablando de lo que estamos haciendo en clase, en modo de tareas, etc. De repente en un examen será distinto, definitivamente en una evaluación internacional no puedes utilizar diccionario, etcétera, ¿no? Pero cuando estamos acá en la etapa de aprendizaje, sí. Y qué importante que lo usen. Lo vimos, ¿se acuerdan las semanas pasadas? Que muchos no saben utilizar diccionarios y se van a lo más fácil, que es el traductor, ¿no? Entonces entran a Google Translator y ahí va. Y más aún en virtualidad, que como les decía al inicio, no más que writing es un typing y encima ya casi ni typing, porque es un copy-paste, ¿no? Te lo escriben, te lo tipean en el translator y después te lo copian y te lo mandan como tal, ¿no? Pero es detectar, usualmente solemos detectarlo al toque, porque siempre van a haber diferentes tipos de errores, y más aún cuando son ellos los que se equivocan, bueno, en esa traducción, etcétera, y no lo corrigen porque no hay este self-editing, and so on, y lo mandan y escribieron totalmente cosas opuestas, ¿no? O utilizaron otro significado de la palabra cuando quisieron decir una cosa, ¿no? A mí tantas cosas graciosas que por ahí he leído, cuando en verdad quisieron decir otra cosa, pero el traductor les votó una, y como no hubo drafting, como no hubo self-editing, como no hubo proofreading, ¡pah!, lo mandan, ¿no? Entonces, por eso esa parte sí es muy importante que ellos lo hagan, ¿no? Que tengan esa costumbre, que se les quede como costumbre de corregirse a sí mismos, de evaluar sus writings antes de enviarlo al teacher, ¿no? Y está el peer editing, proofreading, the texts are swapped, and the evaluation is done by other students. ¿Alguna vez han hecho esto? ¿No? Que es ahora, ok, ya, cámbiense de texto, no sé, de repente, dependiendo del texto, de repente es un párrafo cortito, algo, ¿no? Y el compañero corrige, ¿no? Corrige a los otros. Ese es el peer editing, ¿no? In the real world, it is common for writers to ask friends and colleagues to check text for spelling. Y sí, pues, ¿no? Si estamos redactando algún documento, o estamos redactando la tesis, es una redacción, es en nuestro idioma materno, sí, pero hay alguien más que nos va a leer y nos va a corregir, ¿no? Entonces, si también nosotros lo hacemos en nuestro día a día, ¿no? O de repente vamos a redactar un artículo para algo, vamos a hacer una publicación, no lo sé, pasan, ¿no? Por alguien más, este proofreader. Y hay personas que además se dedican a eso profesionalmente, o sea, son proofreaders, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. O si estamos enseñando a jovencitos que pasan a la universidad, van a entrar a la academia, etcétera, eso es algo que lo van a tener de todas maneras. Entonces, también parte de lo podemos utilizar en un momento de la clase, ¿no? Es alguna de las ideas que nos dan por aquí. Bien, como post. Y me parece que eso es ya para ir acabando. Correction, error correction. ¿Cómo corrigen ustedes los writings de sus estudiantes? ¿No?
sus oraciones, sus textos, qué suelen utilizar, cómo los corrigen, les escriben las respuestas correctas, les encierran el error, pónganlo ahí en el chat, cómo suelen corregir. Los writing de los estudiantes lo subrayan, ponen un círculo, abajo les escriben la palabra correcta, les ponen comentarios. ¿Alguna forma de corregir? Los voy leyendo en el chat. Ok, sí, un círculo de repente la palabra, al costado se le coloca la palabra correcta. Ok, circle the mistake and write the correct word. ¿No? O de repente si no es palabra, imagínense, no sé, es un missing word, o si de repente obvió alguna puntuación, subraya las palabras incorrectas, se coloca la correcta, ok. Una otra idea, subraya, pero yo me dijeron subrayar también, ¿no? A través de las preguntas sobre lo que realizo, ok. Se cierra en círculo los errores con la palabra correcta, ok. Ok, entonces creo que la gran mayoría es eso, ¿no? Encierran, subrayan y al costado escriben la palabra correcta y independientemente si pongan alguna nota, número, letra, etcétera, les escriben ustedes como un final comment, un comentario, un feedback ahí en el texto, lo hacen en la clase o solamente es la corrección es de las palabras que estaban mal escritas. Ok, ajá, algún comentario al final, ok. Ajá, entonces corregimos las palabras y escriben algún comentario, pongan una interrogación. Add a final comment. Yo creo que comentario que les hace falta. Ok. No, y hablando de feedback, si bien acá no nos tocó mucho el tema de feedback, porque ese es otro, ¿no? Sobre effective feedback and so on. De hecho, en general te dicen que cuando uno da feedback, debes siempre empezar por lo positivo, ¿no? Y después ir a aquello que deben mejorar. ¿No? Pero entiendo completamente que a veces uno lee un writing y en verdad te da ganas de decirle, Dios mío, no, regrésate al nivel 1 o desde 0, ¿no? Pero en realidad el arte de effective feedback es tratar de comenzar por lo positive e irnos a aquello que de repente necesitan mejorar. Ok, cheque un comentario, como recordatorio que trata de responder para que reflexiones sobre lo que dice. Ok, perfecto. A ver, por algunas ideas creo que la gran mayoría hace esto de escribir la palabra correcta. Suele ser, o se suele decir también que no debiésemos escribirles la palabra correcta en el texto. ¿Por qué? Porque lo que debemos buscar es que ellos mismos, cuando después reciban, ¿no? No sé, escrito, digital, etcétera, su corrección, no sé, sí señalarles los errores como ustedes dicen, no sé, encerrar o subrayar, ya perfecto, pero no corregirles. O sea, escribirles al costado la palabra correcta. ¿Saben por qué? Porque la idea es que ellos después vengan en lo que no hicieron, ¿no? El proofreading, el editing, etcétera, cuando lo lean traten de identificar cuál fue el error, ¿no? ¿Cuál fue el error? ¿Por qué? Porque esto también va, ojo, mucho con esto que pasa a nivel cerebro, ¿no? Porque si tú me agarras y me escribes todas las palabras correctas, ya, sí, ok, ya, listo. Pasa un mes o al siguiente mes, no sé, vuelve a hacer el writing y van a notar que generalmente están los mismos errores. En cambio, cuando parte de ellos, el darse cuenta, evaluarse a sí mismo, suele ser una vez más more memorable, ¿no? Y reconocer su error. Porque cuando nosotros les escribimos lo correcto, realmente no están reconociendo que fue malo, que no. Tú les estás diciendo, o sea, nosotros directamente les estamos diciendo que es así, eso está. Entonces, idealmente es no escribirles las palabras correctas, ¿ya? Y muy aparte que perdemos el tiempo, querramos o no, imagínense la cantidad de writings, estar corrigiendo, escribiendo. También pasa, ¿no? Entonces, se dice que por eso no debiese, ¿no? Corregirse o ponerse siempre la palabra al costado como era, etc. O sea, no debemos hacerle el writing corregido, no sé si me deja entender. Es subrayarles e indicarles el tipo de error. Ojo, porque esa es una cosa. Les señalamos el código, por ahí me ponen, sí, exacto.
El tipo de error, porque claro, si yo le escribo la palabra correcta, quiere decir que la gran mayoría de errores es el spelling, ¿no? De repente se confundió escribir, o la mayoría cantidad de error sea un vocabulario, ¿no? Por eso yo tengo la necesidad de escribirle la palabra correcta, pero ese no es el único error, definitivamente, ¿no? Y aparte que, como les decía, dependiendo el tiempo, a todos nos consume esto de corregir a cada uno, ¿no? Entonces, claro, eso es basando si fuera solamente spelling o vocabulario, ¿no? Ajá. Por ahí les dejé hacer algunos errores, se les deja el resto para que ellos vengan y pregunten. Así es. Exacto, sí. Entonces ya en el feedback, también como trabajamos en el feedback, se ven esos errores y demás, ¿no? Y más, puede ser que en un aula muchos tengan un mismo tipo de error, entonces, ya, ok, esto lo utilizo para explicarles a todos, y etcétera, pero la idea es también eso, ¿no? Que ellos por ahí entiendan. Claro, y de repente de ellos mismos no van a hacer venir, teacher, ¿me puede decir eso? Sabemos también, por eso es la forma también como nosotros abordamos el feedback. Entonces, sí, por ahí mencionaron esos los códigos, así es, que se usan mucho. Eso de acá, ¿no? Utilizan o han utilizado esos símbolos, de repente no todos, ¿no? Algunos son más conocidos, a la hora de corregir, ¿no? ¿Qué significará? ¿O cuáles usan más? ¿No? Esto también, como les decía, es un tema de ahorrarnos a nosotros el tiempo de la corregidera, es subrayar, encerrar, ¿no es cierto? Y ponerles este code, ese Writing Correction Code, ¿no? Y que para que ellos identifiquen qué tipo de error, como les decía, porque no siempre todo es spelling o no siempre todo es vocabulary, ¿no? Hay muchos otros, ¿verdad? Ahora, claro, si vamos a utilizar ese tipo de error correction codes, antes los chicos deben saber, ¿no? Nuestros estudiantes deben saber qué significa cada código. Ahora, esos tipos de códigos suelen ser universales. Entonces, si mi teacher en Perú me puso este código y me voy de pronto a la Argentina a estudiar y me usan este código, ya lo reconozco, ¿no? Eso suele ser a nivel global, como se corrige en el aspecto del inglés. Entonces, por eso tratar de también, ¿no?, estandarizar, unificar para uno saber qué significa. No todos, repito, no utilizarán una letra, pero esencialmente es aquellos a los que nos referimos. ¿Por ahí identifican algunos de esos errores? ¿No? Eso será spelling, por ejemplo, ¿no? ¿Qué será la X? ¿O qué será el WT? Question mark. ¿Alguno de ellos? ¿No? Por acá les muestro. Mira. Wrong word, wrong time o wrong tense, ¿no? Algunas de repente no ponen como un tense, sino lo pueden poner como una V chica, una V que significa birth, entonces el problema es el birth. O de repente no solo una V, sino una T, que es el tense. También, ¿no? Cualquiera. Yo suelo poner la T, ¿no? Wrong form, word order, spelling, punctuation, eso significa la X, missing word, register, not clear, silly mistake. ¿Qué cabe decirla? ¿Qué estás poniendo? Okay. Try rewriting. Miren las ideas, esos códigos que se manejan. Okay. Ajá, extra por ahí le pusieron. Perfecto. ¿No? Entonces miren algunas ideas. Y acá tienen una misma oración con diferentes errores. Y como les decía, ¿no?, subrayo y le escribo el costadito el símbolo, ¿no? As our plane flew on the mountains with us, no es on, me subrayo y le pongo acá www, en chiquito, ¿no? As our plane flew over the mountains with snow, no, pero me estás hablando de pasado, Esther. Entonces, en lugar de yo ponerle so, le subrayo y arribita le pongo OWT o solamente la T, ¿no? Ya dependiendo de qué símbolo yo esté acostumbrado a utilizar y que mis estudiantes sepan. Eso es importante, que ellos sepan, porque después si no van a venir todos, ¿qué significa W? ¿Qué es esto? ¿Qué es la T? ¿Qué es la S? ¿No? Siempre a partir de ahí, ¿no? Ok, y así, ¿no? Cada uno. Por ejemplo, en el caso de missing word, acá también te subrayan y uno pone M. Yo utilizo generalmente como que una B invertida, algo así.
Algo así pongo. Para mí se me hizo mucho más fácil que esté escribiendo letra, entonces que indico que faltó algo, ¿no? O si de repente, en este caso es un missing word, si de repente es algo de puntuación, le puedo poner este y una P, punctuation, o solamente la P, ¿no? Para que sepa que te faltó ahí de repente una, como acá, ¿no? La P. Entonces, o le subrayo, le pongo este simbolito, pues fue una coma o fue algo. Es lo que yo uso ya en todos estos años, es lo que he venido utilizando, ¿no? Ese simbolito de acá como una B invertida para decir que algo le faltó, ¿no? Algo le faltó. Y entonces acá tienen algunas ideas de esos codes. Sí, es algo que suele ser estandarizado a nivel global, por así decirlo. Pero sea el código que sea, que se utilice, de repente no todos ellos lo vamos a utilizar, pero sí que nuestros estudiantes lo sepan, ¿no? Si nunca hemos utilizado códigos de repente, antes de indicarles eso significa esto, esto, lo otro. Suele pasar de repente con aquellos que son por primera vez, ¿no? Nunca han sido evaluados de esta forma, o primera vez van a aprender inglés, entonces sí, a mí me ha tocado, no sé, si me toca enseñar de repente un básico 1, son chicos nuevos, entonces les escribo en la pizarra, ¿no? Okay, error correction code, y pongo los que más utilizo, y eso significa lo otro. Entonces, y así también nos ayuda a que ellos mismos se organicen, reorganicen mentalmente. Ay, acá, ¿cuál es el error? Porque ha pasado que podemos subrayar o poner en círculo y en verdad no se dan cuenta, ¿no? Y te dicen, pero ¿cuál es el error? Entonces, ahí el problema no es redacción, el problema es que no les quedó claro la gramática, o no les quedó claro, no sé, el vocabulario, no les quedó claro cómo se redacta una acción, ¿no? Por eso es importante que se identifique qué tipo de error, ¿no? Porque además esto va a depender del evaluation criteria, ¿no? Que solemos evaluar, que es justamente el communicative achievement, no sé, ¿no? The use of language, ¿no es cierto? El vocabulary, el grammar, mechanics, que tiene que ver con punctuation, ¿no? El evaluation criteria que se maneja. Es casi lo mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, la decía B, en este caso es la B, es lo mismo, ¿no? O sea, cambiar alguna otra letra, pero suelen ser generalmente los mismos, casi los mismos tipos de símbolo. Miren, acá además, acá el missing word con un slash, en algunos casos, ¿ya? En mi caso, me decía, es como una B invertida. ¿Okay? Eso también he utilizado mucho. Start new paragraph here, ¿no? Es parte del layout, ¿no? O sea, entre párrafo y párrafo debe haber un espacio, o no era un punto seguido, era un punto aparte. ¿Cómo le señalas esto? No le vas a poner al costadito, no le vas a escribir, no, acá era punto aparte, no. Símbolos, por eso es utilizar símbolos. O no le voy a decir una flecha jalando hasta abajo, ¿no? Recargamos ese writing. Por eso estos símbolos, ¿no? Porque sea así muy específico mi braille y ellos van identificando, ¿no? En mi caso, si yo uso los question marks, generalmente, bueno, ahora en virtual no, pero en presencial utilizaba mucho esto porque por el handwriting. O sea, no se entendía nada de lo que me habían escrito, entonces sí, se lo subrayaba y les ponía un question mark como diciendo, no, no te entiendo, no se entiende, ¿no? Article error y algunas otras, de repente, tipo de error codes, ¿no? Entonces, importante utilizarlo, pero que sobre todo ellos sepan a qué nos referimos. Bien, listo. Uy, no, casi ya. Volemos. Creo que solo tengo un par de casitos por aquí. Bien. A ver. Alejandro is going to teach his students how to write a formal letter using the product approach. He has planned the following teaching sequence. Ya que tienes la secuencia de este teacher. First, the teacher puts the student in groups, etc. Léanlo, por favor, y la pregunta es esta. Which of the following product approach stages is missing in Alejandro's teaching sequence? Modeling, control practice, or organization of ideas. Básicamente lo que vimos, pero con diferentes nombres, ¿no? Y me dicen ustedes, a ver, un minuto. Y lo escriben en el chat.
Ok, para me ponen en el chat privado y un poco para ir también. Yes, letter B. Very good. Y esta es la última. Jose's students are going to write a short essay on, this is the topic, the advantages and disadvantages of having a pet. And he has designed the following sequence. Vean su secuencia también, 1 minuto y ahorita les proyecto la pregunta. Con eso acabamos. Which approach to writing is Jose promoting? Genre, product, process? Which writing skill needs to be improved in the sequence presented by Jose? Planning, drafting, revising. Revising como el reading, ¿no? Reading. ¿Ok? Ponen sus respuestas en el chat y ahorita se las proyecto. Yes. La letra C. Process and then revise and reading. Very good. Ok, listo. Y terminamos ya esta última sesión. Writing is a skill, not a talent. And this difference is important because a skill can be improved by practice. Ok. Bien, listo. Muchas gracias por estar el día de hoy, por estar estas 4 sesiones. Perdón si por ahí corro, pero ustedes saben, el tema es bastante amplio y tratar de reducirlo es challenging también. Muchas gracias una vez más al haber estado en estas sesiones, haber estado el día de hoy. Espero vernos en una próxima oportunidad con otros temas. Dejen también ustedes sugerencias, qué otros temas les gustaría para que así EduRed la planifique más adelante. Acuérdense que en Google Classroom van a encontrar la evaluación, tienen una semana, yo les voy a colgar este PPT, voy a corregir, ¿se acuerdan que hay una par de cositas por corregir? Les puse un mapa que no era, lo repetí, lo corrijo y se los cuelgo. Yo imagino, si no es durante la noche, es mañana temprano, por favor, porque ahorita me desconecto y me voy a clase rapidísimo, tengo que entrar a clase. Pero van a tener la evaluación, después también les van a colgar la grabación de esta clase de hoy, que es lo único que falta, y un material complementario, ¿sí? Todo va a estar ahí en el Google Classroom. Así que nada, muchas gracias. Sean igual, a mí también me encuentran en mis redes, ale.dablog, cualquier cosa por Instagram, por Facebook, estoy por ahí también. Y nada, muchas gracias, un gusto haber estado y compartido con ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alejandra Ceballos, por este curso que se ha desarrollado estas 4 semanas. Muchísimas gracias también a todos los participantes que se han mantenido conectados. Que sí, Ale, de repente podríamos hacer una foto antes que te vayas, por favor. Sí, perfecto. Sí. Déjame un segundo que vaya a abrir. Ya estamos. A ver, prendan sus cámaras para poder tener nuestra foto para la publicación. Pueden activar de repente algunas reacciones. Ya está. Bien, entonces 1, 2 y 3. Vamos a poner acá. Y una más. A ver, ya está. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por todo tu compromiso y tu dedicación. Y bien, nosotros vamos a dar unos alcances, que son los alcances finales del curso. Me da un momento. Voy a poder proyectar y después vamos a continuar con sus dudas. En el chat me van a poder ir dejando sus dudas y nosotros para poder absolverlas. ¿Sí? Aquí está.
Listo. Para finalizar este curso tenemos una evaluación que justo hablaba nuestra ponente. La evaluación final va a estar abierta desde el día 14 hasta el 16 de octubre. El día 16 de octubre será hasta las 23:59 que ustedes van a poder realizarla. Es una evaluación final que la van a realizar a través del Classroom o también el enlace se lo No me pueden enviar escucha por si al- acaso. A ver, silenciamos un ratito. Son 10 preguntas de opción múltiple, cada pregunta vale 2 puntos. Y el día 17 de octubre se va a compartir por los grupos la relación de aprobados que van a poder acceder al certificado. Recuerden que son estas fechas del 14 al 16 de octubre para que ustedes puedan realizar la evaluación final, ¿sí? Y el día 17 se va a compartir la relación de aprobados. Ahora es importante también sobre el certificado. Recuerden que en el plan del curso está señalada la evaluación, que es el 30%, las evaluaciones que han estado dando a lo largo de estas 4 semanas, y la asistencia es el 70% para aprobar el curso. Entonces, esa relación de aprobados que se va a compartir son aquellas personas que han logrado tener la asistencia y la evaluación necesaria, ¿no? A ver. Ya. Una vez que se brinda la relación de aprobados, pueden realizar las personas que deseen tener el certificado de EduRed, pueden realizar el abono desde el 17 al 21 de octubre. El costo es de 65 soles, es un costo social para que ustedes puedan acceder a este certificado. Y es muy importante, una vez que ustedes realicen el abono, nos envían el comprobante del depósito por WhatsApp indicando los datos del nombre del curso, sus nombres y apellidos de manera correcta, su número de DNI, el correo electrónico y si van a tener boleta o factura. Las cuentas para abonar se va a compartir en los grupos de WhatsApp el 17 de octubre, junto con la relación de aprobados. Esta es la cuenta corriente, está a nombre del Centro de Educación y Formación EduRed, es una cuenta BCP. Entonces ahí ustedes van a poder realizar el abono de los 65 soles a partir del 17 de octubre hasta el 21 de octubre. También nosotros como EduRed ofrecemos el certificado en físico, sin embargo este va a tener un costo adicional de 10 soles y se tendría que recoger en nuestra oficina administrativa ubicada en Miraflores, previa coordinación siempre y el del día y el horario en que ustedes puedan recoger. Sin embargo, es importante indicarles que el certificado digital, como el físico, tiene el mismo valor, ¿no? Todos los datos del estudiante son inalterables y personales. Este va a ser el certificado que ustedes van a obtener a las personas que cancelen de manera virtual. Este es el certificado. Igual es en el caso que sea físico. Este es el modelo. Ahí es donde ustedes van a poder observar el nombre, las firmas, la firma de nuestra ponente, Alejandra Ceballos, y la información complementaria de las 120 horas, el tiempo que ha durado el curso y el código de verificación. Bien, entonces nosotros los invitamos a que ustedes puedan acceder a este certificado, ya que se han comprometido en estas 4 semanas y han logrado culminar el curso de una buena manera, entonces pueden acceder a ello. Terminando con con toda la información de la certificación, también los invitamos a que nos sigan a nuestras páginas de Facebook, EduRed, Centro de Educación y Formación. Ustedes pueden ahí realizar sus comentarios ahora que vamos a publicar la foto que se ha dado, ¿no?, en esta finalización del curso. Y también van a encontrar diferentes cursos y talleres que se van a seguir abriendo en las siguientes campañas.
van a poder inscribir y de igual manera ya saben que todos nuestros ponentes y el material que se facilita es de muy buena calidad y mucho compromiso de parte de los ponentes. Son unas personas con bastante experiencia profesional también. Eso sería todo. Ahora, también para que puedan realizar la evaluación, pueden revisar las grabaciones. La grabación del día de hoy se va a subir también al Classroom. Y ahí está el material para que ustedes también puedan acceder. Y así, recuerden que tienen ese periodo de esos, del día 14, desde el día 14 hasta el 16 de octubre, para poder realizar la evaluación. El costo del certificado es de 65 soles. ¿Sí? Son 3 evaluaciones. Han sido 3 evaluaciones. De todas maneras, al administrador del grupo en donde ustedes están del curso de hoy, ustedes ahí pueden hacerle la consulta si es que no han podido dar una de las evaluaciones para que él les pueda brindar el acceso o en todo caso dar las indicaciones, ¿no? El certificado es de 120 Solo, horas. mamá. A ver, ya. 120 horas, como se ha mostrado hace un momento. Sí, estimada Nayeli. Ya sí, justo quería contar con el tema de las evaluaciones. En mi caso, yo por motivos, sí he estado en las clases todo, pero no he rendido las evaluaciones. Eso me afectaría porque sí he asistido y veo que el 70% de asistencia pesa más que las evaluaciones. Bien, si en ese caso no han podido, como les digo, ahí al administrador del grupo, hagan su consulta para que les pueda admitir en ese momento, ¿no? Para que puedan tener el permiso de realizar la evaluación o él ya le estará explicando la solución. María Luisa. Miss, una Disculpe, pregunta. son 2 evaluaciones. Es la anterior y la que va a hacer ahora, no 3. Claro, y ahora va a haber una evaluación final. Por Por favor, costo eso, en solo dólares, son 2 con la de... somos de Ecuador y no sé cómo sería. Disculpe, no la logré escuchar. Por ejemplo, yo he asistido y he dado la evaluación correspondiente, pero el costo del certificado, ustedes nos dicen 65 soles, pero, por ejemplo, yo soy de Ecuador y no sé cuánto es en dólares. Ya, en ese caso también, por favor, escríbanos al número de Durret que está como administrador en el grupo para que le puedan orientar ahí. ¿Sí? Miss, disculpe, ¿es válido para el escalafón? El certificado ¿Aló? es de... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, estoy escuchándole. El certificado es de 120 horas. Entonces, ustedes ahí es válido para instituciones educativas, sí. Para el escalafón tendríamos ahí que hacer la consulta. Como les digo, nosotros lo podemos enviar todo por el WhatsApp. La cuenta para sacar el certificado se va a brindar en los grupos de WhatsApp también. De todas maneras, es una cuenta BCP que hace un momento se mostró en el PPT. Pero el día que se va a presentar la lista de aprobados, ustedes van a poder, también se va a enviar la información en donde pueden realizar el abono. Gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por haber participado en este curso. Los estamos esperando en los siguientes talleres y cursos que estamos lanzando y también hemos enviado el link de asistencia y de encuesta. Lo vamos a volver a enviar para que puedan también poner sus puntos de mejora que a nosotros nos gustaría saber. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Una consulta final, por favor. Sí, dígame.
hablan de 3 evaluaciones. Cuando yo reviso el Classroom y también el WhatsApp, solamente es una evaluación que se dio, una evaluación, y me imagino que otra que vamos a dar ahora al término de la sesión, ¿verdad? O me estoy equivocando, por favor, si me pueden aclarar. Gracias. Bien, son 2 evaluaciones. Recuerden esta evaluación que se va a aperturar el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, mis bendiciones.